Buenas tardes, soy Manuel Ochoa, alumno de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública, de la Escuela de Medicina. Voy a hablar acerca de los tumores vesicales superficiales. Dentro de los tumores vesicales superficiales, tenemos que el carcinoma de células transicionales de localización vesical y particularmente las formas de presentación no infiltrantes del estrato muscular suponen en la actualidad un modelo muy representativo de desarrollo en la investigación básica, patogénica y terapéutica en el marco de la oncología clínica moderna. Los tumores malignos localizados en el urotelio se originan de células transformadas de la mucosa de revestimiento de los conductos del tracto urinario. Según la clasificación, de acuerdo a su localización, tenemos tumores uroteliales, ureterales, vesicales e uretrales. Se trata en general de tumores multifocales detectados bien en el momento del diagnóstico o bien en el transcurso de la enfermedad, en la misma o en distintas localizaciones anatómicas e hipotéticamente podrían llegar a ocupar todo el aparato urinario excretor. Sus manifestaciones clínicas derivan de la destrucción de la mucosa y de los elementos constitutivos de las estructuras de los órganos genitourinarios, favoreciendo la aparición de hematuria, que constituye el síntoma más frecuente tanto en el diagnóstico inicial como en la evolución de la enfermedad. Otros signos comunes son el dolor pélvico y retroperitoneal, la obstrucción, la irritación de vías urinarias y en enfermedades y etapas crónicas la insuficiencia renal. Basándose en la gran historia natural y evolución, clásicamente se caracterizan dos tipos de tumores uroteliales: tumores uroteliales superficiales y tumores uroteliales de infiltrantes. Los tumores superficiales invaden más allá de la mucosa y de la submucosa. Son de lento crecimiento e indolentes durante muchos años, pero caracterizados por una gran tendencia a la recidiva y multifocalidad en cualquier lugar del urotelio. Los tumores infiltrantes invaden la capa muscular o más allá. Son de curso clínico más rápido, con gran capacidad de diseminación ganglionaria y hematógena, siendo causa de gran morbilidad debido a fenómenos obstructivos y a la extensión tumoral fuera del árbol urinario, provocando la muerte por la afectación neoplásica y a distancia en más del 50% de los pacientes. En términos generales, más del 90% de tumores uroteliales se originan en la vejiga urinaria, el 8% en la pelvis renal y el 2% restante está constituido por tumores del uréter y de la uretra. Dentro de la epidemiología, bajo el término carcinoma superficial de vejiga se engloban a los tumores en estadio TA, T1 y TIS de cualquier grado de diferenciación y que en el momento del diagnóstico inicial se distribuyen aproximadamente en el 70% de los casos para TA, en el 20% para T1 y en el 10% para TIS. El cáncer de vejiga supone aproximadamente el 2% de los tumores malignos y el segundo tumor en frecuencia del tracto genitourinario. En el varón, este tumor se sitúa en el cuarto lugar después del cáncer de pulmón, de próstata y de intestino grueso, mientras que en la mujer ocupa el 10º lugar en frecuencia. El descenso de la mortalidad en tumores superficiales de vejiga se debe a 3 factores: avances en el diagnóstico precoz, consolidación del empleo de agentes quimioterápicos e inmunomoduladores y estrategias del tratamiento en terapias combinadas. Los factores relacionados con el inicio y desarrollo de los tumores superficiales de vejiga son comunes a los relacionados con los tumores infiltrantes. Se ha descrito una asociación estrecha entre el desarrollo del carcinoma vesical urotelial y el consumo de tabaco. Otros factores relacionados con dichos tumores tenemos la exposición a disolventes y colorantes, parasitosis por esquistosoma hematobium, carcinógenos como nitrosaminas, naftilamina, aminobifenilo, sustancias expuestas en el humo del tabaco.
El riesgo de padecer cáncer vesical también aumenta tras la exposición ocupacional a determinados compuestos. Los compuestos mejor conocidos son las aminas aromáticas, entre las que se encuentran las nitrosaminas. Dentro de la anatomía patológica de los tumores superficiales de vejiga, tenemos que dichos tumores de localización vesical corresponden en la mayoría de los casos, del 90 al 95%, a carcinomas de células transicionales. Otros tipos histológicos que se desarrollan con menor frecuencia en el urotelio vesical son los carcinomas escamosos en 3%, los adenocarcinomas en 2% y los carcinomas de células pequeñas en menor al 1%. Existe con cierta frecuencia tumores mixtos, con áreas de carcinoma transicional y carcinoma escamoso, o de carcinoma transicional y adenocarcinoma. Los carcinomas vesicales de carácter no músculo infiltrante presentan diferentes grados de diferenciación, según su mayor o menor parecido con la mucosa sana del epitelio transicional del urotelio. Dentro de la clasificación del grado histológico, tenemos dos clasificaciones. La clasificación generada en el año de 1973, donde consta 4 grados. El grado 1 tenemos el papiloma urotelial, grado 2 bien diferenciado, el tercero moderadamente diferenciado y el cuarto pobremente diferenciado. Mientras que en la segunda clasificación generada en el año del 2004 tenemos que en el grado 1 encontramos papiloma urotelial, en el grado 2 una neoplasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, en el grado 3 carcinoma urotelial papilar de bajo grado y en el grado 4 carcinoma urotelial papilar de alto grado. Dentro de la estadificación tenemos la clasificación del TNM, tumor, nódulo y metástasis. Dentro del tumor primario tenemos TX, que nos relaciona a no valoración del tumor primario. T0, no existen signos de tumor primario. TA, presencia de carcinoma papilar no invasivo. TIS, carcinoma in situ. T1, tumor que invade el tejido conectivo subepitelial. T2, tumor que invade el músculo. Dentro de T2 tenemos T2A, tumor que invade la capa muscular superficial. T2B, tumor que invade la capa muscular profunda. T3, tumor que invade la grasa perivesical. Dentro de T3 tenemos T3A microscópicamente y T3B masa extravesical microscópicamente. T4, tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras: próstata, útero, vagina, pared pélvica o pared abdominal. Dentro de T4 tenemos T4A, invade próstata, útero o vagina, y T4B invade las paredes pélvicas o abdominales. En la valoración de N, cuyos significados son ganglios linfáticos, tenemos NX, no es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales. N0, no se demuestran metástasis ganglionares regionales. N1, metástasis en un único ganglio linfático de diámetro menor de 2 centímetros. N2, metástasis en un único ganglio linfático de diámetro máximo mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros, o en varios ganglios linfáticos, ninguno de ellos mayor a 5 centímetros de diámetro. N3, metástasis en un ganglio linfático de diámetro máximo de 5 centímetros. Y en la valoración de M, cuyo significado es metástasis a distancia, tenemos MX, no es posible evaluar las metástasis. M0, no existe presencia de metástasis. Y M1, metástasis a distancia. Dentro de las manifestaciones clínicas
tenemos que los carcinomas de células transicionales de localización vesical producen sintomatología desde fases muy tempranas de su evolución y la hematuria de forma más frecuente de presentación. Esta aparece en más de 80% de los pacientes. Lo más común de la hematuria es que esta es de aspecto macroscópico, asintomático total y frecuentemente se asocia con presencia de coágulos. Cuando los tumores están localizados en el área cérvico-trigonal, la hematuria puede ser exclusivamente terminal. Otros síntomas que pueden derivar de los tumores vesicales superficiales son la anemia y menos frecuente el dolor cólico o las lumbalgias inespecíficas secundarias a la presencia de uropatía obstructiva por crecimiento del tumor sobre el meato ureteral correspondiente a su localización. Dentro del diagnóstico de tumores vesicales superficiales, tenemos que la hematuria es el síntoma más frecuente de presentación de los tumores vesicales en estadio TA y T1. Cuando está presente, se debe sospechar la presencia de un carcinoma in situ, de una localización cervical, de tumores exofíticos o de tumores infiltrantes. Los pilares diagnósticos de los tumores vesicales superficiales son las pruebas de imagen, principalmente ecografía y urografía intravenosa, además de tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Los estudios citológicos urinarios y el análisis de muestras de tejido obtenidas mediante recesión endoscópica transuretral también nos llevan al diagnóstico de dichos tumores. La urografía intravenosa tiene elevado valor diagnóstico en pacientes con historia de hematuria. Uno de los valores de la urografía intravenosa es su contribución al diagnóstico de los tumores de localización en el aparato urinario superior. La ecografía realizada por vía abdominal es el estudio recomendado en los pacientes que presentan hematuria macroscópica monosintomática. La potencia diagnóstica se encuentra directamente relacionada con el tamaño de la lesión. 38% de tumores menores a 5 milímetros, 38% de tumores entre 5 y 10 milímetros y 100% para tumores superiores a 1 centímetro. La ecografía vesical abdominal permite conocer con exactitud el número, la localización, el tamaño y el aspecto morfológico del tumor y su base de implantación. La aplicación más rentable de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico y estadiaje de los tumores vesicales se alcanza en las formas infiltrantes. Para los tumores superficiales, en caso de realizar una resonancia magnética nuclear con gadolinio y dispositivo endorrectal, es posible definir con un 87% de sensibilidad y especificidad si existe o no infiltración de la capa muscular. El diagnóstico diferencial de los tumores superficiales de vejiga se basa en lesiones uroteliales papilares y pseudotumores. Dentro de las lesiones uroteliales papilares tenemos la hiperplasia urotelial papilar, el papiloma, papiloma invertido, neoplasia urotelial papilar de bajo grado de malignidad. Dentro de los pseudotumores tenemos cistitis incrustante, cistitis papilar polipoide, granuloma, otros pseudotumores proliferativos no neoplásicos. Dentro de ellos tenemos cistitis quística, cistitis glandular, endocervicosis, endometriosis, endosalpingosis, amiloidosis, malformaciones vasculares y santomas, entre otros. En el tratamiento de todos los tumores antes mencionados, la recesión endoscópica transuretral es el tratamiento de elección de los tumores superficiales de vejiga. Otras alternativas quirúrgicas endoscópicas tenemos a la electrocoagulación,
La resección endoscópica transuretral cumple con una doble finalidad, una diagnóstica y la secundaria terapéutica. La resección endoscópica transuretral permite la correcta estratificación y gradación del tumor y con ello condicionar el tratamiento posterior al mismo. Gracias por su atención.